Hoy vamos a investigar un misterio. El caso de las bandas de radio que parecen desaparecidas. O sea, tú sintonizas una frecuencia de radioaficionado y, en lugar de oír conversaciones, lo que oyes es, pues nada. ¿Ruido blanco? La conclusión parece obvia. No hay nadie. Pero las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa sugieren algo mucho más inquietante. Sugieren que la sala podría estar llena, pero que todo el mundo está en silencio. Exacto. Y ese es el verdadero enigma. No es un problema técnico de antenas o de propagación. Es un misterio de comportamiento humano. Porque un canal diseñado para conectar a la gente se queda mudo, incluso cuando hay docenas de personas escuchando. Justo eso. Lo que vamos a intentar entender hoy es esa contradicción que tiene Miga. ¿Por qué esas bandas, que parecen muertas, podrían en realidad estar a rebosar de gente a la escucha? Y para ello nos vamos a sumergir en un cuestionario muy revelador sobre la actividad y la psicología en el mundo de la radioafición. Y para darle rigor al análisis, las fuentes de este cuestionario se apoyan en tres pilares muy sólidos. Una analogía histórica de la Segunda Guerra Mundial, que es fascinante, Muchísimo. principios de operación de manuales de referencia y una teoría fundamental de la comunicación humana. Vamos a ver que el silencio en realidad dice mucho más de lo que parece. Pues la investigación empieza con esa historia que, sinceramente, le da la vuelta a la lógica. El cuestionario la usa para explicar el primer error de percepción que cometemos. Nos traslada a la Segunda Guerra Mundial, con un matemático llamado Abraham Wald. Sí, y un problema con los bombarderos que volvían de las misiones. Eso es. Los ingenieros militares veían que los aviones que lograban regresar tenían el fuselaje, las alas, la cola, todo acribillado a balazos. Y su plan era lógico: reforzar esas zonas, las más dañadas, con más blindaje. Tiene todo el sentido del mundo. Si una parte del avión vuelve llena de agujeros, ¿es que es ahí donde más le dan? Pero Walt les dijo que estaban cometiendo un error garrafal. ¿Un error de perspectiva total? Walt les dijo: no, señores, hay que reforzar las zonas donde no hay ni un solo agujero de bala. La gente debió pensar que se había vuelto loco. Totalmente. Pero su razonamiento era impecable. Les preguntó: ¿dónde están los agujeros de bala en los motores? ¿Y en la cabina del piloto? Claro. No había. Porque los aviones que recibían impactos en esas zonas críticas sencillamente no volvían. Eran derribados. Estaban basando su análisis únicamente en los supervivientes. Es el famoso sesgo del superviviente. ¿Y aplicado a la radio? Espera, déjame que lo intente. Los supervivientes, los aviones que regresan con agujeros, serían las pocas estaciones que oyes, las que transmiten. Exacto. Pero eso significa que estamos ignorando por completo a los aviones que no regresan, quienes serían... Justo esos. Los aviones que no regresan son todos los operadores que están en escucha pasiva. Los silenciosos. No regresan a la base en forma de señal audible. Por tanto, nuestro juicio sobre cuánta gente hay en la banda se basa solo en una pequeña fracción, los que transmiten, ignorando una posible mayoría silenciosa. El cuestionario lo pone en números que, la verdad, asustan. Si 50 operadores están escuchando en una frecuencia y ninguno de ellos transmite, la actividad aparente es del 0%. Cero. Cero. Y nuestro cerebro concluye: no hay nadie. Es como entrar en una discoteca con la música apagada, y aunque esté llena de gente, pensar que la fiesta es un fracaso porque nadie baila. Es una ilusión estadística perfecta. Confundimos silencio con ausencia. Y ese error de percepción es la primera pieza del puzzle, porque nos lleva directamente a la siguiente pregunta. Si la sala está llena de gente que no baila, ¿de quién es la responsabilidad de poner la música? Aquí es donde las fuentes se ponen, digamos, más serias. Se mencionan los manuales de operación de la ARRL y la IAU. Para quien no esté familiarizado, podemos poner esto en contexto. ¿Por qué son importantes estas organizaciones? Claro. La ARR, la American Radio Relay League, es básicamente la organización decana de los radioaficionados en Estados Unidos, una referencia. Y la IARU es la Unión Internacional de Radioaficionados, la federación que las coordina a todas a nivel mundial. O sea, que lo que dicen sus manuales no son opiniones al azar, es la doctrina oficial sobre buenas prácticas y la ética del servicio. Entendido. O sea, son las reglas del juego aceptadas por todos. Y según estas reglas, el cuestionario pregunta: ¿de qué depende la salud de una banda? La respuesta me parece clave. Lo es, porque rompe con la pasividad.
Según estos principios, la salud de una banda no es algo que simplemente ocurre, como el buen tiempo. Depende directamente del compromiso de los operadores para pasar de la escucha a la emisión. Una banda está sana no cuando hay mucha gente escuchando, sino cuando hay gente participando activamente. Es una consecuencia de la acción. Queriendo el principio, pero no es un poco idealista. Quiero decir, a veces uno solo quiere escuchar, igual que pongo la radio en el coche sin intención de llamar. ¿Es de verdad una responsabilidad transmitir? Es una objeción muy razonable. Y la clave está en la diferencia fundamental que marcan estas organizaciones. La radioafición no es un servicio de difusión, como la radio comercial. Ah, vale. La radio comercial es unidireccional. Uno emite, muchos reciben. Fin. La radioafición es, por su propia naturaleza, bidireccional. El espectro se define como un recurso compartido que debe mantenerse vivo a través del uso. Escuchar está bien, es parte del proceso, pero si todo el mundo solo escucha, el recurso, la propia esencia de la comunicación, se marchita. Vale, tiene lógica. No es un producto de consumo, es un espacio de participación. Y para fomentar esa participación, el manual recomienda una acción muy concreta. Llamar CQ, hacer una llamada general al aire. Y aquí es donde se pone muy interesante para mí. Porque, de repente, esto deja de ser un problema técnico y se convierte en un dilema puramente humano. Totalmente. Es el equivalente a ser el primero en levantar la mano en una clase silenciosa. O el primero en salir a la pista de baile. Es un acto de iniciativa. Y eso nos lleva al corazón del misterio. Si las normas dicen que hay que participar para mantener el ecosistema vivo, ¿por qué la gente no lo hace? ¿Qué frena a esas 50 personas que escuchan en silencio? Exacto. Y aquí es donde las fuentes nos meten de lleno en la psicología. Se menciona a Paul Watzlawick y una idea de su teoría de la comunicación que sinceramente es una bomba. Es imposible no comunicar. Sí, es una idea potentísima. ¿Cómo se aplica a eso a alguien que está simplemente en silencio? Parece una contradicción, ¿verdad? Pero es así. Watzlawick defendía que cualquier comportamiento en presencia de otro es comunicación. La indiferencia, mirar el móvil o el silencio mismo, están enviando un mensaje. En el contexto de la radio, un operador que solo escucha no es un ente neutral. Su silencio es un acto de comunicación. ¿Y qué comunica exactamente? Porque a primera vista no comunica nada. Comunica muchas cosas posibles. Puede comunicar duda. No estoy segura de si llamar. Puede comunicar miedo. ¿Y si mi señal no es buena? O puede comunicar expectativa. Estoy esperando a que otro dé el primer paso. El caso es que su silencio no es un vacío. Es un comportamiento. Claro. Y si una persona en silencio ya comunica algo, ¿qué mensaje envía el silencio colectivo de 50 personas a la vez? Pues se convierte en un mensaje atronador y, lo que es peor, que se refuerza a sí mismo. El mensaje colectivo es: aquí no hay nadie, esta banda está muerta. Cada operador que sintoniza oye ese silencio y decide no romperlo, está reforzando activamente ese mismo mensaje para los otros 49. Se crea un bucle. Una profecía autocumplida, vamos. Totalmente. El cuestionario lo describe como una batalla entre dos formas de pensar. La mentalidad de escasez frente a la de abundancia. La de escasez parece ser la que domina. Por completo. La mentalidad de escasez es el miedo a llamar CQ y que nadie responda. Es pensar que vas a gastar una llamada para nada. Es la creencia de que no hay nadie interesante al otro lado, de que los contactos son un recurso limitado y escaso. Por tanto, ante la duda, mejor no arriesgarse a perder. ¿Y cuál sería la alternativa? ¿La mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia es la que promueven los manuales, aunque no usen esas palabras. Es entender que cada llamada CQ, aunque nadie responda de inmediato, no es un gasto, es una inversión. Una siembra, dice el texto. Exacto, una semilla de actividad. Es una contribución que enriquece el ecosistema, porque tu llamada le está demostrando a todos los demás que escuchan en silencio que no están solos, que hay alguien ahí. Es un acto generoso que crea valor para toda la comunidad. Pero pasar de una mentalidad a otra no es fácil, porque implica superar barreras muy reales. El cuestionario identifica 3 miedos psicológicos que nos frenan, y creo que cualquiera que haya empezado un hobby nuevo los va a reconocer. Son universales. El primero es el miedo a la señal. El operador piensa: mi señal será demasiado débil, se oirá mal, haré el ridículo con un audio horrible.
es una inseguridad técnica. En segundo, el miedo al equipo, que va un paso más allá. ¿Serán mi radio o mi antena lo bastante buenos? Veo a gente con equipos carísimos y yo con esto. Quizá no estoy a la altura. Sí, el miedo a no tener las herramientas adecuadas. Y el tercero, que quizás es el más profundo, es el miedo a la técnica. Y no me refiero a la técnica de la radio, sino a la del propio contacto. ¿Sabré llevar la conversación? ¿Usaré el protocolo correcto? ¿Y si cometo un error y quedo como una novata? Es el miedo a decir algo incorrecto y que los veteranos te miren por encima del hombro, ¿no? Has dado en el clavo. Pasa en todos los hobbies, desde el ajedrez hasta la jardinería. Es el síndrome del impostor en versión radioaficionado. Es exactamente eso, el síndrome del impostor. Y esos tres miedos combinados crean una parálisis por análisis muy potente. Ante esa triple amenaza, la opción más segura es quedarse callada, escuchar y no exponerse. Entonces, ¿cómo se rompe ese círculo? Las fuentes proponen lo que llaman un cambio narrativo interno. Me gusta mucho el concepto. No se trata de comprar un equipo mejor, No. sino de cambiar la pregunta que te haces. Es un giro sutil pero fundamental. La mayoría de los operadores silenciosos se hacen la pregunta pasiva. ¿Habrá alguien ahí fuera? Esta pregunta busca una validación externa. Depende de que otros actúen primero. ¿Y el cambio narrativo es? Es cambiar esa pregunta por una afirmación activa. Voy a demostrar que yo estoy aquí. Es un cambio de foco brutal. La primera pregunta es una petición. La segunda es una declaración. La primera te convierte en un espectador. La segunda te convierte en el actor que levanta el telón. No depende de nadie más que de tu propia voluntad. De buscar a ser encontrado. Y esto nos lleva al último acto de nuestra investigación, el impacto de estas decisiones individuales en la comunidad. El cuestionario plantea un escenario final. ¿Qué pasa si en una banda el 80% de los operadores solo escucha y solo un 20% llama de vez en cuando? Pues que se solidifica la profecía autocumplida de la que hablábamos. Ese 80% silencioso, la inmensa mayoría, con su inacción, crea y refuerza la percepción colectiva de que las bandas están muertas. Es una realidad fabricada por el propio silencio. Y esa realidad fabricada acaba afectando también al 20% que sí es activo. Por supuesto. Ese 20% empieza a desanimarse. Piensan, ¿para qué voy a seguir llamando si casi nunca contesta nadie? Su motivación decae. Y lo que es aún más grave, esta atmósfera disuade por completo a los nuevos. Un recién llegado que sintoniza y solo oye estática durante días, ¿qué va a pensar? Que se ha equivocado de hobby. Que esto es un desierto. Y lo deja. El silencio genera más silencio. Es una espiral de silencio entonces. Has descrito el qué pasa, pero para resolver la paradoja inicial, tenemos que volver al por qué. Si juntamos todas las piezas, el sesgo de los aviones, la ética de la participación y la psicología del silencio, ¿qué imagen final nos queda? ¿Cómo resolvemos el misterio? La conclusión que proponen las fuentes es brillante, porque ata todos los cabos. La paradoja de tener bandas silenciosas, pero potencialmente llenas de gente, se explica por la combinación perfecta de esos tres factores. No es una única causa, es una tormenta perfecta. Vale, repasémoslos. El primer factor. La analogía de los aviones de Wolf. El sesgo del superviviente. Nuestra percepción de la realidad está sesgada desde el principio. Juzgamos la actividad total de la banda fijándonos solo en las pocas señales que oímos, los supervivientes, e ignoramos por completo a la posible mayoría silenciosa, los aviones que no regresaron. Creemos que lo que oímos es todo lo que hay. Segundo factor. Los principios de la ARRL y la IARU. La ética de la participación activa. Estos principios nos recuerdan que la actividad en la radio no es un fenómeno meteorológico que observamos pasivamente, es algo que se genera. Nos dicen que la responsabilidad de que haya vida en la banda es de sus propios usuarios. Si está en silencio es porque hemos decidido colectivamente no hablar. Y el tercer y último factor. La teoría de Watzlawick. Que nos da la clave psicológica. Nos enseña que el silencio masivo no es neutral, es un acto de comunicación colectivo. Es un mensaje de inactividad que se refuerza a sí mismo en un bucle. Cada persona que calla contribuye activamente a que las demás también callen. El documento lo resume con una frase final que es casi un manifiesto. La actividad no es algo que nos sucede, sino algo que generamos. Cada CQ es un impacto de señal que perfora el silencio y muestra a otros que la banda está viva.
Es una llamada a la acción en toda regla. Totalmente. Y si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, la reflexión final es inevitable. Este análisis tan detallado de la psicología del silencio no se limita ni de lejos a la radioficción. ¿A qué te refieres? Foros de Internet, grupos de trabajo, comunidades de vecinos. Exactamente. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿en cuántos otros espacios compartidos de nuestra vida ocurre exactamente lo mismo? Piensa en un grupo de WhatsApp de padres del colegio donde nadie escribe, en un equipo de trabajo donde nadie propone ideas nuevas, o en un foro online que parece muerto. A menudo, no es por falta de gente interesada, sino por este mismo silencio colectivo, donde cada individuo está esperando a que sea otro quien dé el primer paso. Y la barrera no es la tecnología ni el conocimiento. La barrera, muy a menudo, es simplemente la decisión personal y a la vez monumental de ser la primera persona en perforar el silencio y atreverse a demostrar que estás ahí.